denominaba él enajenación mental. Debemos de saber que cuando revisamos la historia de la psiquiatría, vimos que los términos que estaban utilizados eran acordes al contexto histórico. Entonces, en ese ámbito de 1700, 1800, se hablaba de una enajenación mental, ¿no? Algo pasaba ahí. Para 50 años después, para 1845, el doctor Heinrich Hoffmann escribe una novelita para niños, escribe cuentos para niños, en donde va él haciendo estos cuentos en relación a los pacientes pediátricos que él atendía en su consulta diaria. Y esos cuentos que él escribió de los casos de sus niños que iban a consultarlo, fue un libro de cuentos que él hizo para regalárselo a su hijo, ¿sí? Era un regalo de cumpleaños. Y estos pequeños cuentos basados en historias clínicas de niños de la consulta de él, se convirtió en un gran éxito. Cuando leyeron sus cuentos, un conocido le dijo que por qué esos cuentos no los publicaba de manera masiva, dado que eran cuentos muy interesantes, porque hablaban de niños con problemas de conducta, hablaban de niños con TDA, de niños que le denominaba traviesos. Y esta que les puse aquí, esta figura, pues es el niño travieso de sus cuentos, donde podrán observar cómo tiene las manos, cómo le dibuja unas manos largas, ¿verdad? Este doctor Heinrich Hoffmann, y le llama, es un médico alemán, y le llama a sus cuentos al personaje Struwwelpeter. Así es como le llama al personaje, ¿no? Y este es un niño travieso. Y en esos cuentos lo que va describiendo son las travesuras de los niños que no tienen límites, que no tienen autoridad, que son hiperactivos, que son traviesos, y de cada uno de esos niños construyó un cuento. Para 1902, 50 años después, el doctor George Steele hace un artículo que se publica en la revista The Lancet, ¿sí? Una revista científica médica que al día de hoy es vigente, y él describe el defecto del control moral, ¿no? Empieza a señalar que hay una alteración en los pequeños y que esto se llama porque hay un defecto en la conducta de la moral que está establecida como una condición en donde tenemos reglas sociales que nos establecen la moral que debemos de tener que acatar desde lo social. Entonces, aquí hay un defecto en ese control moral. Así es como le denomina Steele, el doctor Steele. Pasan otros 50 años, vean cómo la medicina en el área de la especialidad de la psiquiatría va evolucionando a pasos muy lentos, otros 50 años más, y para 1940 y 1950 los médicos le denominan disfunción cerebral mínima, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué tienen los niños? Pues una disfunción. Pero es una disfunción mínima. ¿Por qué? Porque hay procesos de aprendizaje. El niño tiene un coeficiente intelectual normal, el niño tiene un proceso de aprendizaje normal, es decir, va desarrollando el proceso de aprendizaje como cualquier persona. Sin embargo, hay una disfunción que va condicionando que estos pequeños vayan siendo impulsivos, agresivos, irritables, y que tienen alteraciones principalmente en la conducta. Para 1950 a 1970 viene lo que le llaman la edad de oro de la hiperactividad. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece el síndrome hipercinético o hiperkinético.
como lo quieran llamar. Aquí, Eisenberg, en 1957, incluso escribe su libro de El niño hiperkinético, ¿verdad? Y nosotros en el CIE-10 vamos a encontrar trastorno hiperkinético. No vamos a encontrar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a encontrar el trastorno hipercinético. ¿Por qué? Porque en este síndrome se abarca a todas las patologías en donde se observa la hiperactividad, la impulsividad, la distractibilidad. Y esto también ocurre entonces en pacientes que tienen, por ejemplo, retraso mental, pacientes que tienen autismo, pacientes que tienen alguna condición orgánica severa y van a tener también imbrincado el síndrome hiperkinético o hipercinético, ¿sí? Entonces, algunos pacientes con retraso mental que tienen hiperactividad, por eso los psiquiatras infantiles les dan metilfenidato para controlar esa hiperactividad. Aquí los estudiosos, los neurólogos y los psiquiatras empezaron a estudiar el cerebro de los niños, mandando a hacer estudios de electroencefalografía, y estos estudios o estos parámetros encontraron que había una disfunción cerebral mínima en los pacientes hiperactivos, ¿sí? Por eso se le llama así, hipercinesis o hiperquinesia. Y no hay propiamente alteraciones a nivel de la epilepsia, pero sí hay alteraciones a nivel de las ondas en estos estudios de electroencefalografía. Insisto, pacientes que además de esto tienen alguna entidad nosológica diferente como retraso mental u algunas otras daños orgánicos cerebrales. Para la época del 2012, el doctor Thomas Brough habla y nos establece sobre las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces ya hoy en día las funciones mentales superiores ya no se llaman así, ya les cambiaron el nombre, ya les pusieron funciones mentales o funciones ejecutivas, que es lo mismo que las funciones mentales superiores, que tienen que ver con el coeficiente intelectual. Y a partir de ahí ya se le da importancia y otra relevancia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, esto es importante que se identifique porque nos dicen que el TDA es bueno, hay quienes dicen que el TDA no existe, ¿verdad? Y nosotros en psiquiatría vemos que sí existe, que siempre ha existido, que incluso hace 200 años ya se hacían las descripciones clínicas, sin embargo, todavía no era nombrado, ¿sí? Se hablaba de los aspectos morales, después le dieron esa connotación de travesura o de niños traviesos, de niños inquietos, hasta que después con el paso del tiempo y las neurociencias, pues se ha descubierto que realmente tienen alteraciones muy importantes a nivel de la corteza frontal y de las conexiones. Ese es realmente el problema que hay en los niños con trastornos, con trastorno hiperactivo. Vamos a ver que el TDA, vamos a identificar que el paciente, la persona, el niño, tiene una atención deficitaria, ¿sí? Hay una actividad que es irregular y también hay una condición de impulsividad. Estos chicos o estas personas generalmente, sobre todo los niños en los síntomas iniciales, pues son niños que se la pasan hablando, son niños que no paran de hablar, son niños que se la pasan interrumpiendo o haciendo travesuras hacia los otros niños, se distraen fácilmente y las tareas en ejecución no las concluyen. Entonces van empezando alguna tarea, se distraen con cualquier cosa, atienden a la mosca, olvidan la tarea, dejan la tarea y después retoman la tarea si es que la retoman, ¿no?
y la situación de la impulsividad, es decir, aquí no hay un pensamiento hacia, primero pienso y luego actúo, no, primero actúan y luego piensan, ¿no? Si es que piensan. Entonces, para 1980, este trastorno se asoció o se vio asociado a todo el aspecto motriz, de la motricidad, a la condición del movimiento, de la hipercinesia y de la hiperactividad. Y para el DSM-4 nos habla de una diferencia en una clasificación donde nos dicen, a ver, este trastorno por déficit de atención y hiperactividad va a estar dividido en un paciente que tiene un predominio hacia el déficit de la atención, es decir, lo que predomina es la inatención, es inatento, o bien lo que predomina es la impulsividad y entonces está inquieto y está impulsivo, o bien tiene las dos cosas. Hay una condición de hiperactividad y hay una condición de que lo establece como una situación de combinado, ¿sí? Esas serían las tres formas. Para 1937, Charles Bradley dijo o encontró que había un efecto paradójico con la benzedrina. La benzedrina es una sustancia farmacológica que cuando se suministra en una persona va a causar mucho sueño y va a causar una relajación. Lo que encuentra este médico es que los pacientes que tienen un daño orgánico les va a causar un efecto paradójico, es decir, que este medicamento que es para estar tranquilo, para estar relajado, cuando se les suministra este medicamento, pasa todo lo contrario. Se ponen inquietos, acelerados y súbitamente después de la administración del fármaco. Entonces, de aquí, a partir de estos hallazgos que ocurren, se empieza a estudiar esa situación orgánica de los pacientes y de ahí, a partir de estas observaciones, entonces ya viene este postulado de la disfunción cerebral mínima, ¿no? Entonces dicen, bueno, las personas que tienen una alteración orgánica en ese neurodesarrollo, seguramente que tienen el síndrome hipercinético, tiene que ver con estos daños orgánicos y al estar dañado el cerebro, pues va a tener esta respuesta, ¿no? Que es un efecto paradójico. Entonces, las personas que tienen TDA, regularmente, los estimulantes, que puede ser la benzedrina en este caso, que ya fue estudiada, la cafeína y otros estimulantes van a causar ese aplacamiento. Es decir, los van a calmar e incluso los pueden algunos hasta dormir. Los sedantes producen hiperactividad y agitación en los niños que tienen un daño cerebral postencefalítico, es decir, los pacientes con organicidad derivada de estas condiciones de daño cerebral propio por una situación postencefalítica. En vez de que el paciente se calme y se tranquilice, por eso se le llama efecto paradójico, porque los va a agitar. Entonces, a estos pacientes con ese daño orgánico no se les debe de dar sedantes o tranquilizantes porque los va a agitar. Y yo sí lo he observado, por ahí hay un paciente que tenía autismo y que tenía unas grandes agitaciones, la psiquiatra infantil le había puesto benzodiazepinas, le había puesto clonazepam clonazepam, y por el uso del clonazepam el paciente se agitaba severamente y eso tiene que ver con este reporte que se realizó en 1937 y que se le denominó efecto paradójico. Entonces, los pacientes orgánicos o las personas que tienen un daño orgánico con un tranquilizante, en vez de calmarse y dormirse, se van a agitar.
Para 1944, León Panizón descubre el metilfenidato. El metilfenidato es un estimulante que se utiliza para el TDA. Y en 1957 fue prescrito por primera vez. Entonces, el metilfenidato es un estimulante, es un fármaco derivado de una metanfetamina o de una anfetamina, y es por eso que hoy en día este grave problema que tenemos del consumo de sustancias de tipo anfetamínicos, que es el cristal y la piedra, que son este tipo de sustancias, pues por eso los pacientes con TDA, esto exclusivamente los pacientes con TDA, no para todos los que consumen cristal y piedra, encuentran una calma y un sosiego al utilizar la droga. Y entonces, aparte que es una droga que es altamente adictiva, pues va a hacer que por sentir este efecto tengan esa necesidad de seguir consumiendo este tipo de sustancia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, ninguna. No, doctora. Bueno, ya vi que cerraron sus cámaras. No sé por qué lo hacen, de verdad. Pero yo pedí que en la clase las tuvieran abiertas. Por muchas cosas que luego uno se entera. Como No todos. Entonces, ábranlas, porque sí las estoy monitorizando. Bueno, y como definición, ¿qué es el TDA? El TDA es un trastorno en donde vamos a encontrar un patrón con una falta de atención en las personas con una condición de hiperactividad. Esto es de que se paran, se sientan, se vuelven a parar, se vuelven a sentar, se salen del salón, entran, salen, y de impulsividad. La impulsividad es el impulso por hacer las cosas sin un patrón de un pensamiento lógico, simplemente viene el impulso. El hiperactivo impulsivo es el más frecuente y el más severo, y lo vamos a ver en los individuos, principalmente en los hombres. Cuando tenemos que ver dónde está más prevalente, si en hombres o en mujeres, es más prevalente en los hombres, y el de predominio inatento es más prevalente en las niñas, y ese pasa desapercibido. Entonces, lo único que dicen es que esa niña no aprende y es una burra porque no entiende o no aprende. Así nos dicen los padres o las madres cuando llevan a consulta a los chicos. La prevalencia mundial va del 4 al 12% en niños en edad escolar y aparece antes de los 7 años. Esto no quiere decir que a los 7 años se va a manifestar, no, está presente antes, solo que cuando van al kinder, en el kinder hay quejas de conducta, en el kinder hay quejas de atención, en el kinder hay quejas de hiperactividad, y derivado de esa situación y de esa condición, ¿verdad?, es que vamos a tener un problema ya vigente o ya palpable. Es decir, los papás no se dan cuenta de que el chico tiene problemas o lo pasan por alto, no prestan atención, y cuando el niño empieza a socializar fuera de casa, que es en el kinder, en la primaria, como ahí ya está manifiesta la conducta, entonces ya aparece la queja. Generalmente cuando hacemos la historia clínica de un niño y preguntamos y hacemos el interrogatorio del paciente, en donde estamos observando y estamos viendo en el paciente, ¿verdad?, que nos dice la mamá, pues desde muy pequeño se caía de la cama porque se rodaba de bebé, ¿no? O cuando lo ponían en la andadera, corría, o en el corral hacía muchas sentadillas, y cuando les preguntamos que cuántas, por ahí una mamá me decía que hacía hasta 100 sentadillas, ¿no?, el bebé.
Y esas son las características importantes cuando estamos preguntando el neurodesarrollo. Estos chiquitos generalmente van más adelantados en ese neurodesarrollo, un poquito más. Y si los padres estimulan, pues hay chicos que a los 10 meses ya corren, ¿no? Por esta estimulación que tienen y estas condiciones de hiperactividad. Esto obviamente también va de la mano con la presencia de accidentes. Entonces, vamos a ver que se tiene que interrogar desde los aspectos prenatales. Fue de 9 meses, tuvo algún antecedente la madre de alguna amenaza de parto pretérmino, estuvo con exposiciones a eventos traumáticos, a eventos químicos o algún evento que haya afectado ese neurodesarrollo cuando la madre estaba embarazada, se tiene que preguntar, ¿sí? El tiempo de gestación, el tipo de parto, el sufrimiento fetal, presente, ausente, calificación al nacimiento. Aquí es muy importante, y si la madre estuvo bajo algún tratamiento farmacológico que tomó durante el proceso de gestación. En México, la prevalencia que se establece es del 3 al 5% y es más prevalente en niños que en niñas, 3 niños por una niña. Lo que mencionaba del doctor Frederick Steele, ¿no? Y que él, al encontrar una serie de conductas en los niños, como la falta de atención, los trastornos conductuales secundarios, le llamó, pues, un defecto mórbido del control moral. Es decir, los médicos en su época sí estaban describiendo situaciones y condiciones relacionadas a este defecto en el neurodesarrollo. Entonces, tenemos 3 tipos. Inatención, donde, como su nombre lo dice, el niño o la niña no pone atención a la clase, está inatento, se distrae fácilmente, ¿no? Hay una distractibilidad y está distraído porque pasa alguien por el salón de clases, porque se mueve la compañera, porque la maestra está dando la clase, porque le habla a la amiga o el amigo. Entonces aquí hay una inatención. En el otro hay una hiperactividad, aquí hay una hiperexcitabilidad, y entonces hay un movimiento continuo constante todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo están haciendo cosas, ¿no? Desde que pueden estar mordiendo los lápices, rayando la libreta, haciendo muchas cosas, ¿no? O picándole la espalda al compañero de adelante, o jalándole el cabello. Y la impulsividad, que propiamente tiene que ver con el pobre control de impulsos o el nulo control de los impulsos, y los hace estar pegando al que va pasando, golpeteando la banca, ¿verdad? Sacudiendo ahí en la banca, haciendo ruido, sonando el lápiz, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que esos son los 3 subtipos y también puede haber combinado, que es cuando se combinan estas esferas, ¿no? El chico también tiene una conducta desafiante, va a ser desafiante a la autoridad, va a ser desobediente, va a ser agresivo, va a ser cruel, ¿no? Sobre todo con los animales. Muestran una crueldad a los animales y les hacen maldades a los animales. A los gatos, a los perros, a los conejos, a los animales que tengan ahí a su alcance. Suelen ser rencorosos, tienen una falta de honestidad, es decir, no son honestos, y hay una alta tasa de índice de sufrir accidentes importantes que pueden ser desde caídas, raspones o fracturas. Generalmente suelo preguntar si hay el antecedente de alguna fractura, pregunto cómo fue el mecanismo de la fractura, y la otra, que
A veces no es una sola fractura, sino hay 2 o 3 fracturas en la historia de esos pequeños, ¿sí? Entonces, ese dato es muy importante, porque los accidentes es muy común que pasen en ellos. Entonces, ¿qué más se encuentran? Pues la inquietud, la distracción o una atención muy breve. Si de por sí dicen que tenemos una atención breve de 10 segundos y después nos volvemos a conectar y así estamos, ¿no? En este proceso del aprendizaje. Entonces, ellos todavía lo tienen más breve. Los aspectos relacionados a la impulsividad, la hiperactividad, una condición de impaciencia, no tienen paciencia para la espera y parece que no escuchan. Muchos de ellos incluso son llevados a los audiólogos porque dicen los padres que les hablan, le dan la orden, les vuelven a hablar, le dan la orden, no les hacen caso, no atienden y muchos de estos chiquillos ya llegan con audiometrías normales completamente o con potenciales evocados, auditivos y visuales, que los papás o los pediatras mandan a hacer al niño porque los padres dicen que parecen que no escuchan. Y los resultados y los reportes son completamente normales. Entonces, vamos a ver que tienen una pobre tolerancia a la espera, no desarrollan tolerancia a la frustración, suelen ser temerarios, están constantemente en el peligro, no sienten miedo por nada ni por nadie, es por eso que son temerarios, pueden estar haciendo juegos de riesgo, juegos muy peligrosos, exponiéndose al riesgo a ellos y a sus compañeros y nadie les dice nada porque, bueno, nadie se percata de ello, ¿no? Por ahí de repente en esos juegos riesgosos dicen por ahí los mismos niños, ¿no? No, pues es que estábamos jugando y estaba ahí por ahí un precipicio. Oye, ¿no te daba miedo que te puedas caer? No, porque ahí siempre jugamos, ¿no? Y eso es ser temerario, no sentir miedo porque les pase algo. La intromisión es un aspecto muy importante. El trabajo inadecuado o inapropiado. Hay una desorganización. Cuando uno revisa las libretas de los chiquillos, pues vemos que no hay un adecuado trabajo. De hecho, algo que tenemos que revisar, yo cuando veo niños siempre les digo en la siguiente consulta, quiero ver los cuadernos y quiero ver la lapicera. La lapicera porque es importante porque ahí voy a ver si mastica los lápices o si los pierde, ¿sí? Revisa uno los lápices, ahí vamos a ver si hay pérdida de objetos y vamos a ver cómo los conserva. Casi siempre están todos mordidos y masticados, ¿no? Que eso tiene que ver con la ansiedad que les provoca el TDA, porque el estar hiperactivo y estar siempre en movimiento, dicen los adolescentes, es que yo voy a 200, todos van a 100, pero yo voy a 200. Entonces, esa aceleración que ellos perciben, pues hace que estén mordiendo el lápiz, mordiendo la pluma, mordiendo lo que encuentren o mordiendo aquí la camisa, ¿no? Por ahí me han enseñado, dicen, bueno, es que ya dejó de chupar la camisa, ya no la moja el adolescente. Todo eso tiene que ver con estos aspectos relacionados a esta ansiedad que tienen propia de esta hiperactividad. Entonces, los cuadernos los vamos a encontrar desorganizados, en desorden, los números mal colocados, las letras todas mal acomodadas y tienen mucha dificultad cuando les ponemos a hacer cosas muy tranquilas. Por ejemplo, cuando se les pone les digo, a ver, vamos a jugar a las estatuas de marfil y te tienes que quedar quieto un minuto, pues no toleran el minuto de estarse quieto, ¿no? Les cuesta mucho trabajo esas actividades. La pérdida de los objetos, pierden los cuadernos, los lápices, los colores, los uniformes. Y todo esto va a orillarlos a que tengan problemas relacionados con su autoestima. Van a tener una baja autoestima. Entonces, bueno, este TDA
está asociado con esa dificultad que tiene la persona para mantener la atención y también para controlar el comportamiento. La forma en la que lo van a expresar es a través de la hiperactividad y la impulsividad, y estos síntomas también se van a asociar a un deterioro en el funcionamiento social y en el funcionamiento escolar, ¿no? Entonces, el niño con todo esto que estamos mencionando que tiene, obviamente que en la escuela y en la familia va a tener problemas, ¿no? Porque en la casa, todas estas condiciones y todas estas situaciones al elaborar las tareas en casa con la mamá o con el papá, le van a costar trabajo y va a tener una disfuncionalidad. Además, porque la madre, si además hay más hijos y la madre tiene que atender a los demás hijos junto con el chico que tiene TDA, bueno, el chico que tiene TDA tiene que tener como una supervisión especial. De hecho, son chicos que deben de estar en el salón sentados hasta el frente, que cuando acaben de sus actividades deben estar supervisados y de inmediato al acabar debemos de ponerlos a hacer otras actividades, como que se tendrían que convertir en el secretario del maestro, ¿sí? Para que ya no esté interrumpiendo a sus compañeros, tenerle otras tareas o permitirle al niño dentro del salón de clases que al acabar su tarea pueda hacer, no sé, jugar con algunas esponjas o algunas gomas que son aptas para este tipo de población. Eso es en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Pero ¿qué pasa en el ámbito social cuando lo invitan a una fiesta? Pues en la fiesta les dicen los papás que ya no lo quieren en las fiestas familiares porque da mucha lata y es muy latoso. Y eso va creando en el niño una condición de resentimiento, de tristeza, de rechazo. Se da cuenta perfectamente que es rechazado por los otros chicos, que no quieren jugar con él, que no quieren estar con él. Y entonces eso va dañando su autoconcepto, su autoestima y va provocando también en ellos un estado de tristeza, ¿no? De preocupación. Ya mencionaba los subtipos, el inatento. En estos chiquitos son muy inactivos. Aquí es lo contrario, no ponen atención, están quietecitos, ni dan lata. Y esto hace que pasen desapercibidos y que no se les preste la atención. No alteran el orden del salón, simplemente no ponen atención, están como en su mundo, como en otro lado, ¿no? Y estos es más común en las niñas y además es esta población la que tiene más problemas en el proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no se va a dar. ¿Por qué? Porque no presta atención, no hay una atención hacia la clase, está distraída, está en otro planeta y no aprende. El rendimiento académico de estos casos suele ser bajo, a diferencia del hiperactivo, porque el hiperactivo con el coeficiente intelectual normal, aunque no escriba nada, pero va a estar captando lo que cuando conecta con la clase va a estar captando, y estos chicos son chicos de 9 y 10, incluso hasta son sobresalientes y son líderes en su salón, ¿sí? Del 30 al 40% de los niños lo van a presentar y el resto presenta los otros subtipos. El combinado, que es el más prevalente, abarca del 50 al 60%. Aquí hay un déficit en la atención con una condición de hiperactividad e impulsividad. Digamos, es el más severo, ¿sí? Aquí los niños tienen los 3 síntomas. No ponen atención, son hiperactivos y son impulsivos. Son los niños que cuando llegan a la consulta son sumamente inquietos, se están moviendo, caminan de un lado para otro, son verdaderamente inquietos. Estos chicos, cuando llegan al consultorio, yo suelo dejarlos para ver todo ese movimiento que hacen, la conducta, y además los dejo también para observar
el control de parte de la madre, que es quien los trae a la consulta comúnmente, en ese proceso, ¿no? Es decir, el niño tiene el TDAH, pero si además en casa no establecen límites, pues entonces va a ser un niño que nos va a costar más trabajo precisamente por esas situaciones y esas condiciones. La comorbilidad es muy común en esta población y eso nos hace más complejo el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chico, además que tiene el TDA, fíjense, va a tener o puede desarrollar el trastorno opositor desafiante, el famoso TOD. El 35% de los niños con TDA va a tener además trastorno opositor desafiante. Entonces ya vimos las características del TDA. Ah, bueno, pues el opositor desafiante es aquel niño que tiene características antisociales en donde se va a oponer a todas las normas y conductas que le den de su infancia. Y entonces va a estar oposicionista a todo. Que si nosotros no detectamos el opositor desafiante y no le damos atención, este chico se va a convertir en un paciente, en una persona con personalidad sociopática, pero de niño se llama opositor desafiante. Y ya cuando se convierte en adulto, pues ya le llamamos antisocial o bien psicopatía, dependiendo del grado de severidad de la psicopatía. El 50% va a tener trastornos de conducta. O sea, tiene TDA, pero además va a tener trastorno de conducta. Tiene TDA y va a tener depresión, del 15 al 75%. Tiene TDA y va a tener ansiedad, el 25%. Tiene TDA y va a tener problema de aprendizaje, del 10 al 92%. Entonces, cuando tenemos un paciente con TDA, intencionalmente se tiene que buscar todos estos otros trastornos porque lo más común es que estén presentes. Y eso nos va a dificultar el tratamiento y nos va a dificultar la evolución, ¿no? Propiamente la evolución, las complicaciones. En cuanto a la etiología del TDA, pues ya les dije que tiene que ver con el aspecto biológico, con el aspecto hereditario, dado que, pues, las herencias, generalmente hay un papá con estas características o una madre con estas características de TDA. Entonces, el aspecto biológico tiene ese peso, el aspecto hereditario tiene ese peso, en el aspecto congénito, la exposición de la madre a sustancias, a situaciones de hipertiroidismo, hipotiroidismo, alguna sustancia química durante el proceso del embarazo, la situación propia del nacimiento, un nacimiento traumático. Y bueno, en 1917 se describió una epidemia de encefalitis que generó trastornos de conducta a nivel global. Era toda una epidemia a nivel mundial. Por eso está descrita desde el aspecto de los posencefalíticos y a partir de ahí viene todos estos antecedentes en relación a esa disfunción cerebral que condicionaba el síndrome hipercinético. Y es a partir de ahí que se inicia el estudio sistemático de los niños que van a presentar un daño cerebral. El inicio típicamente pues es en la infancia temprana. El curso es crónico, esto es decir, inicia en la infancia y va a tener un curso crónico y va a afectar en las esferas académica y en la esfera social. Muchos de estos casos no llegan a concluir los estudios desde secundaria, preparatoria. Tiene mucho que ver con estos aspectos. Adelante, tiene mucho que ver con estos aspectos de desarrollo académico y social. Cuando se revisa desde la salud pública, pues tenemos que es un problema importante de salud pública, ¿verdad? Porque genera altísimos costos. Estos costos son en dólares
y es el impacto anual que se asocia a esta condición exclusivamente con el TDA. 143 billones de dólares, ¿sí? Y estos costos son costos indirectos o costos asociados. ¿Por qué? En Estados Unidos y en Canadá, donde se hace la investigación del TDA y las repercusiones asociadas, empezaron a observar que las personas que tenían accidentes automovilísticos eran personas que tenían trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es por eso que un seguro de auto es más costoso en la población de adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? Y tiene que ver con esto precisamente por estos costos que le llaman costos asociados o costos indirectos. Entonces, un accidente automovilístico hace que la aseguradora tenga que desembolsar o pagar muchísimo dinero por ese accidente ocurrido. Entonces, sí, en Estados Unidos y en Canadá se observó y se tiene bien la investigación bien precisada cómo es que estos accidentes automovilísticos están asociados o están relacionados al TDA por los altos costos y los accidentes ocasionados. Entonces, ese es un indicador indirecto, pero que es muy tomado en cuenta en estos países, sobre todo por las compañías de seguros. Por eso se habla de estas cantidades estratosféricas y también lo identifican como un problema de salud pública con un impacto global. A nivel mundial, nos dicen que la población oscila de 4 a 17 años y se establece que es una prevalencia del 5%, para Estados Unidos del 10%. Yo creo que eso tiene que ver con el diagnóstico temprano. Para México del 5%, se habla de 1.600.000 chicos en edad escolar y o bien que 1 de cada 10 niños tiene el trastorno, o bien si tenemos en un salón, un aula con 30 alumnos, tendríamos que buscar intencionalmente que 3 de ellos padecen TDA. En cuanto a la etiología, ya mencioné que tienen que ver los aspectos genéticos, los factores ambientales, los aspectos neuroanatómicos y bioquímicos y las lesiones del sistema nervioso central, en donde el impacto genético es muy importante porque se habla de una heredabilidad del 70 al 80%. Yo cuando tengo niños en consulta con TDA, siempre busco si la madre o el padre lo tienen, casi siempre encuentro que el padre lo tiene, ¿sí? Los parientes de primer grado tienen del 5 al 10% mayor veces de riesgo de que tengan el TDA, ¿no? Y los genes que están asociados a este trastorno es el DAT1, el DRD4 y el SNAP25. Estos genes asociados tienen que ver con la dopamina y con la serotonina principalmente, ¿no? El gen COM de la catecol o metiltransferasa se ha relacionado con la degradación de la dopamina a nivel de la región prefrontal, es decir, ahí hay una alteración a nivel dopaminérgico que está favoreciendo que esté presente este trastorno. Entonces, si estamos revisando que hay aspectos genéticos, que ya están los genes identificados, asociados con esta condición y esta situación, no entiendo por qué los psicólogos siguen insistiendo que el TDA se trata con terapia psicológica, ¿sí? En los pacientes con TDA tenemos que estarlos medicando y dependiendo de la edad se va dando la medicación. Así, el gen, este gen, el SLC6A4,
que codifica para el transportador de serotonina está relacionado en el TDA, y los estudios de asociación están ya plenamente identificados y ya están señalados en los diversos estudios de investigación que han sido publicados a lo largo de estos últimos años, quizá estas últimas 3 décadas, en donde las neurociencias han avanzado de manera muy importante. Pues ahí tenemos ya todo el aspecto y el rigor genético de las investigaciones, ¿no? O todo el rigor científico para establecer cómo se están dando estas alteraciones. Este TDA, fíjense que he tenido yo la cuestión de que cuando me llega el TDA y los papás no son médicos, o son papás que son profesionistas, pero no del área médica ni del área de la salud, no dudan en ministrar el tratamiento. Y quien más me cuesta trabajo son los médicos, sobre todo los médicos pediatras, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo. Hay una condición severa en relación al estigma que impide que el tratamiento se dé de manera oportuna. Entonces, vamos a ver que sí tenemos que tener presente esto y tenemos que darle la seriedad, porque si nosotros no atendemos, el chico se va a ir por otro camino. El chico va a buscar una sustancia que lo calme. Y generalmente la cannabis y las metanfetaminas, el cristal y la piedra, van a hacer ese efecto. ¿Sí alcanzaste a leer el libro? Sí, sí, te lo pasé a... Sí. Pero te sirvió. Es un poco así. Ok. Yo creo que me sirve más el antidepresivo, espero. Bueno, es que estoy dando clase. Bueno, entonces les explicaba que ya tenemos ese rigor científico y que cuesta mucho trabajo en esta población. Y entonces esto me dio pauta a mí a que cuando yo veo un hijo de una persona que está dentro del área médica, enfermera, trabajador social, médico, lo que hago es solicitar una prueba que se llama aula. Esta es una medición en un aula virtual, por eso se llama prueba aula, en donde mando al niño, al adolescente, al adulto a tomar una clase virtual y en donde van a medir sus funciones ejecutivas. Van a ver si pone atención, si se distrae, si toda una clase de 20 minutos a manera virtual, y ahí me van a dar los indicadores, ¿no? Desafortunadamente, pues tengo que recurrir a esa prueba para demostrarles como más científico, porque el diagnóstico es meramente clínico. En psiquiatría, nuestros diagnósticos son clínicos a través de esa historia clínica y a través de los síntomas que presentan los pacientes. Entonces, meramente es un ámbito clínico, ¿sí? Yo soy clínica y a través de la clínica voy haciendo el diagnóstico. Pero cuando hay esta duda de parte de los padres, que además les digo, son médicos, tengo que mandar a hacer estudios como un electroencefalograma, que ya sé que me va a salir normal, una prueba de aula, que ya sé que me va a reportar, para que estén como más tranquilos y asimilen y acepten más el padecimiento. Entonces, vamos a ver que desde el ámbito genético, ya mencioné cuáles son los genes asociados, y también la interacción gen-ambiente, ¿no? Si el ambiente favorece a todas estas condiciones porque la madre no establece el no y no pone límites, pues ese chico va a tener menos control de los impulsos. Cuando vemos los aspectos ambientales, ¿cuáles son los aspectos ambientales? Pues los aspectos químicos, ¿no? Los agentes químicos que en algún momento pueden dar una exposición. Si en la etapa prenatal la madre estuvo expuesta al abuso de nicotina y otras sustancias que hoy se está dando, ¿verdad? Las chicas ahora que se embarazan no dejan de consumir sustancias, y ya está demostrado científicamente en estudios que han hecho en jóvenes adolescentes
que no dicen que consumen sustancias y que ya cuando se interroga te dicen, ah, sí, fumo, tomo y he utilizado cannabis. Entonces, esa exposición a esos químicos es un factor de riesgo ambiental para el TDA. Exposición a otros químicos, a aspectos endocrinos como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el acetaminofén y la dieta inadecuada, así como un agente social externo que viene siendo el estrés materno. Si era una chica que salió embarazada y entonces se estresó porque no le dijo a sus padres, madre soltera, allá hay una condición de estrés materno. Estos son las exposiciones maternas que se dan en el desarrollo embrionario. Después, en la lactancia, pues es un fumador pasivo porque la madre sigue fumando, los biberones que están contaminados o los juguetes que están contaminados por alguna sustancia como el plomo, el estrés temprano porque hay una privación social, cuidados poco constantes, negligencia de parte de los cuidadores, ¿no? Todos estos factores son ambientales asociados al TDA. En la etapa preescolar y escolar, el fumador pasivo, nuevamente está presente en los juguetes, una dieta inadecuada. Ayer me decía una niña que comía, que le daban comida coreana y japonesa, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es la comida coreana y japonesa? Pues la sopa ramen. Ajá, pero ¿cuál? Pues la maruchan, ¿no? Entonces, estos aspectos relacionados a los alimentos tiene que ver con estos factores de nutrición y que están dentro del ambiente. Por otro lado, desde lo social, pues la desintegración en la familia, hijos de padres divorciados, que hoy en día es lo común, los divorcios, estilos de paternidad tóxicos, ¿no? Donde hay autoritarismo, rigidez o negligencia, abandono, dos extremos, modelos negativos. En la adolescencia, pues el adolescente que está en estas condiciones de abandono, que imagínense, si tiene TDA, el papá y la mamá no se dan cuenta, o sea, ni siquiera los padres que conocen al hijo, o que conocen, o que escuchan, o que alguien ha dicho alguna vez, ni siquiera atienden la salud mental de su hijo. Entonces el chico va a ser vulnerable porque tiene TDA y puede ser que se vaya a consumir sustancias o bien que tenga una inadecuada que favorezca todavía más el TDA, ¿no? Una dieta inadecuada es una dieta rica en estimulantes, ¿no? Que los pongan y que los aceleren más en el TDA. Después, la influencia de pares y autoridades negativas, tolerancia de estilos de vida adictivos o dañinos, en donde si socialmente en el ambiente están ahí la banda o los grupos estos de chicos que se juntan para consumir sustancias o para tener malas influencias, va a hacer que se vuelvan unos delincuentes, ¿no? Ya cuando se convierte en adulto, el consumo de sustancias, principalmente nicotina, puede ser nicotina, cannabis, alcohol, porque esos son relajantes. Generalmente van a consumir relajantes, algo que les calme y que les relaje. Y la promoción social de estímulos nocivos y estilos de vida dañinos, ¿no? Este estrés extremo también tiene que ver con una condición de hormonas de estrés que están ahí elevadas de manera continua, como es el cortisol, la situación de pobreza, vivencias de pobreza, el estar bajo condiciones de pobreza, también va a crear una alta exposición a toxinas inadecuadas en el sistema de salud y de educación, que tiene que ver con el sistema del estrés de la familia. Entonces, desde la neuroanatomía y la neurobioquímica tenemos una deficiencia de dopamina y de noradrenalina en estos chicos, ¿sí? Y el receptor alfa-2 adrenérgico va a tener una dificultad. Ahí hay una regulación. Bueno, este receptor se encarga de la regulación de la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Bueno, pues ellos van a tener una disregulación en esos receptores, ¿sí? Y la expresión del ADRA2A va a ser mayor en la actividad de las neuronas catecolaminérgicas
y este es un modulador funcional en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal o la corteza frontal es la corteza que va a mandar la señal hacia los otros lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal es el que dirige el resto de los lóbulos en las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, si hay una alteración a nivel de la corteza prefrontal, ¿verdad? Pues no se va a dar esta neuroconexión y las conexiones van a ser así como de estrelladas, ¿no? Porque sí va a haber conexiones, pero no van a ser conexiones funcionales. Y por otro lado, el funcionamiento de la serotonina, que tiene que ver con las conductas de agresión y de impulsividad, también va a estar alterado y eso va a ocasionar que la persona sea más impulsiva y más agresiva. Entonces, aquí es donde les digo, ¿no? Si este es el lóbulo frontal y va a mandar las señales a los diferentes lóbulos cerebrales, pues aquí ocurre que no es así. O sea, no manda esa función ejecutiva y está toda disparada, ¿no? Ay, perdón, estoy viendo al revés. Aquí está el lóbulo frontal que va a dar la señal a todos los lóbulos en las funciones ejecutivas. Ese es el lóbulo que comanda, que manda. Es el lóbulo del aprendizaje, de la memoria, de las funciones mentales superiores, ¿sí? Y es el que va a mandar a todo el desarrollo de las conexiones o de los conectomas. Y cuando hay TDA, pues no ocurre eso, sino ocurre lo contrario. Es como no hay señal o la señal está toda desorbitada. ¿Sí? No se da la señal. Simplemente no ocurre. No hay esa conexión. Entonces, en estudios de neuroimagen de resonancia magnética en niños con TDA, lo que se va a observar es una disminución de la corteza frontal, ¿sí? Y también van a encontrar una asimetría en los núcleos caudados, una disminución del cuerpo calloso, menor volumen del vérmix del cerebelo y asimetría en el área frontal derecha. Todas estas son las alteraciones a nivel de neuroimagen. También una corteza prefrontal dorsolateral y el gyrus anterior del cíngulo van a estar reducidos en su tamaño. Entonces, realmente hay una condición muy importante que ocurre en los cerebros de estos pacientes. Los ganglios basales están reducidos, el cerebelo está reducido, el lóbulo frontal está disfuncionando. Y obviamente todo esto va a llevar a un retraso en el desarrollo cortical que se va a observar en los niños hasta los 3 años. Y esto nos conceptualiza un retraso en el desarrollo cerebral. No un retraso mental, ¿eh? Es un retraso en el neurodesarrollo. Y desde la teoría inflamatoria, que hoy está de moda, que es otra teoría que se está señalando, en donde nos hablan que las interleucinas van a estar alteradas y las interleucinas tienen que ver con el proceso inflamatorio. Por ahí les había preguntado yo en la función de las interleucinas, cómo estaban asociadas a la depresión. Pues no solo a la depresión, también están asociadas a todos los trastornos mentales, ¿no? Y todas las interleucinas van a participar, dependiendo del trastorno, en cada uno de ellos. Aquí la interleucina 2 en el 90%, el factor neurotrófico del cerebro, el 70%, interleucina 5, y aquí también el otro factor neurotrófico, el 60%, y la interleucina 10, ¿no? En este proceso inflamatorio, es decir, van a desencadenar una inflamación en el cerebro. Bueno, hay un aumento de los trastornos mentales a nivel mundial. Esto tiene que ver no solo con la pandemia, sino con los estilos de vida, con los cambios. También hay una relación de los trastornos mentales que están generando un alto impacto económico y social. Económico porque son muy costosos, social porque abarcan a la población y hay efectos sociales importantes. Cuando vemos el TDA a lo largo de la vida,
es decir, desde la infancia hasta la edad adulta, vean cómo está. Primero en el preescolar, esos problemas de conducta, ¿no? Y del comportamiento. Después ya va a la escuela. ¿Y en la escuela qué va a pasar? Alteraciones en su comportamiento, problemas de aprendizaje, quejas, ¿no? Interacción social deficiente, problemas de autoestima, ausentismo escolar, relaciones problemáticas con sus pares o iguales y accidentes. En la adolescencia, problemas académicos, interacción social inadecuada, problemas de autoestima, problemas legales, uso y abuso de sustancia. Nuevamente, la presencia de accidentes. Adulto joven, problemas académicos, abandonó la escuela, no la terminó, dificultades ocupacionales, no puede integrarse a las labores de trabajo porque se cansa, se fastidia, le aburren, deja el trabajo y se va a otro. Autoestima baja, uso y abuso de sustancias, lesiones y accidentes comunes y problemas ya legales derivados de esta condición del abuso de sustancias. Y ya en el adulto, pues ya va a tener problemas laborales porque lo corren de los trabajos, problemas de relaciones interpersonales porque se divorcia cada rato, tiene problemas de baja autoestima, tiene problemas legales, puede ser que ya se divorció una vez, se divorció 2 veces, se divorció 3 veces, y también el uso y abuso de sustancias, accidentes. El ingreso, su economía es una economía pobre, es una economía baja, 33% menor, y hacen uso de los problemas sociales. Por ahí hay un médico que yo conozco, que es un conocido y un amigo, que a cada rato pierde todo, ¿no? Pierde desde el estetoscopio, desde la computadora, y eso tiene que ver, hay por ahí un estudio de economías que tiene que ver con que estas personas, además de que ganan menos, a cada rato hay gastos y gastos y gastos, gastos innecesarios o gastos y pérdidas por estas condiciones de que realmente pierden cosas, ¿no? Las lesiones, es muy común los accidentes de todo tipo. Ahí están los estudios de corte de casos y control, donde es muy común. De hecho, algunos ortopedistas que tienen conocimiento del TDA, cuando un paciente se vuelve a fracturar, lo mandan nuevamente al psiquiatra o lo mandan al psiquiatra para el estudio del TDA. Cuando revisamos con las comorbilidades, pues ahí están las comorbilidades. Esa es otra información que la que ya había mencionado en una diapositiva previa, en donde tenemos los ataques de pánico, la fobia específica, el trastorno por ansiedad generalizada, la ansiedad social, otros trastornos de ansiedad, la ansiedad de separación y el trastorno obsesivo compulsivo. Es que este apartado solo es con ansiedad, ¿sí? Y cuando lo vemos con otros trastornos, aquí vamos a ver específicamente el trastorno del aprendizaje, su asociación, y el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? El trastorno opositor desafiante, por sus cifras en inglés, además del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es decir, estos son los trastornos más asociados al TDA. Entonces, la comorbilidad, pues es una regla común cuando hay TDA. El diagnóstico lo tenemos que hacer con una historia clínica detallada, identificando los 3 ejes de los síntomas que ya describí y haciendo una correlación hacia, podemos solicitar estudios clinimétricos, ¿verdad? Estos estudios clinimétricos se llaman prueba de O'Connor, y la otra prueba se llama Vanderbilt. Entonces, esos test que son pruebas clinimétricas, eso no nos hace el diagnóstico, ¿eh? Ese es un parámetro que también tomamos en cuenta para el cuadro clínico que ya observamos en el paciente. Y se llaman pruebas clinimétricas y van a buscar el TDA y está dividido en los 3 subtipos, estas escalas se le dan a contestar a los padres y se le dan a contestar a los maestros y ya nos las entregan, se hace la calificación y se observa el puntaje para correlacionar con criterios diagnósticos. Se tiene que identificar las comorbilidades forzosamente y en la prueba de Aulan Explora, que es para menores de 18 años, adelante.
y también se puede aplicar para mayores de 18 años, pero para mayores de 18 años ya no se llama Aula Explora, se llama Aula Pegaso. El tratamiento es multimodal porque se tiene que abarcar los aspectos relacionados al enfoque dentro del medio escolar. Los maestros tienen que colaborar, tienen que hacer la inclusión para que el paciente tenga un buen manejo en el ámbito escolar, y desde el ámbito social, pues también tiene que verse ese apoyo en el ámbito familiar. Tenemos que ver a los familiares o a las familias para esta condición. Es decir, sí tenemos que prestar atención para con la familia, porque si nosotros no vemos a la familia, pues le va a ir muy mal al niño, ¿sí? En términos generales, sí, eso es muy común que pase, ¿no? Que le va mal al chiquillo. El tratamiento de primera elección de acuerdo a las guías de México y de Australia, que además las guías de México son una copia de las guías australianas, por eso de repente me decepcionan las autoridades cuando andan plagiando, copiando, ¿no? Pues sí, como les decía, la primera elección es el metilfenidato, que ese es un fármaco. Es un fármaco derivado de las anfetaminas y es el fármaco ideal de todas las guías del mundo para el tratamiento del TDA. Después viene la lisdexanfetamina, que es otra metanfetamina, y después vienen los de segunda elección, ahí tenemos a la tamoxetina y la imipramina, y los de tercera elección, que son la fluoxetina y el bupropión. Cuando los niños son muy pequeños, que nos llegan de 4 o 5 años, yo he tenido pacientes de 2 años, no podemos recetarles nada de esto, porque la indicación de la imipramina es para niños mayores de 3 años, bajo una prescripción muy especializada. La utilización de tamoxetina es para mayores de 7 años, el metilfenidato y la lisdexanfetamina son mayores de 7 años, y el bupropión es para adolescentes en adelante, no lo podemos utilizar en niños. Entonces, lo que se hace son medidas, meramente medidas de contención y muy directivas, tanto en la escuela como con los padres, hasta que los niños lleguen a la edad de 7 años para poder hacer la prescripción. Algo que hacían los maestros de psiquiatría infantil, mis maestros, ¿verdad? Nos decían que utilizáramos café de grano, 1 oncita o 2 onzas por la mañana antes de que se vaya a la escuela, y eso los calma y los relaja. El café es un estimulante, entonces la cafeína en ellos hace un efecto paradójico de calmarlos, de tranquilizarlos e incluso los duerme. Entonces, yo sí utilizo el café de grano, no tan concentrado, para que el niño ponga atención en el kinder. Ya cuando crecen, ya les damos el metilfenidato. Y bueno, hay pacientes con TDA que persisten con el impacto a pesar de estar en tratamiento, los pacientes refractarios, y entonces ahí hay que darles, además del metilfenidato, otro esquema farmacológico. Y me parece que esta es la última, porque ya lo que sigue tiene que ver con un comercial de una sal nueva, diferente, que yo utilizo también en estos pacientes, pero que tiene que ver con una presentación de un laboratorio clínico, de donde soy speaker ocasionalmente. Bueno, entonces vamos a las dudas, comentarios, preguntas. Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. En la diapositiva donde está el tratamiento decía ISRS. ¿Qué es eso? ¿Fluoxetina, dijo? La fluoxetina es un ISRS. Ah, ok.
Del Gracias. grupo de los fármacos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, y la fluoxetina es la única que está indicada en pacientes con TDA. Yo he visto que usan sertralina, pero en la literatura solo describen a la fluoxetina. Gracias. Doctora, yo tengo una duda. Pregunta. Cuando el Adelante, paciente Jair. ya está en una situación de adicciones, ¿se trataría primeramente la adicción y después el trastorno por déficit de atención, o se tratan en conjunto, o Se tratan de manera conjunta, porque son comórbidos. Lo que hace uno ahí primero es resolver la adicción, atender la adicción, y ya que el paciente está limpio, entonces ya iniciamos el esquema farmacológico con un fármaco no metanfetamínico, como es la tamoxetina o el bupropión, porque las guías de tratamiento establecen que si el paciente tiene adicción, pues no es conveniente que le manejes el metilfenidato, porque entonces va a ser adicción, dependencia y abuso del metilfenidato. Ok, doctora, muchas gracias. Pedro, y entonces, cuéntanos, ¿cuántos tipos de TDA hay? No se escucha. ¿Se escucha? Ahí ya te escuchamos. Creo que era el inatento, bueno, el uno, ¿no? Bueno, no recuerdo. Sí, uno, es el inatento, hiperactivo e impulsivo. 3. Ajá. Liliana, ¿cuál es el inatento? Liliana Karime. Cuando el paciente pues no es capaz como de estar muchísimo, bueno, no muchísimo, sino por tiempos limitados de atención. Es decir, que por ejemplo en la escuela pues el niño tiene este tipo de comportamientos de que está jugando con sus compañeros, está distrayéndose con lápices, etc. Katia, el impulsivo. Katia Guadalupe. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos. Bueno, pues es el que tiende a tener respuestas bruscas, pues tiene dificultad como para esperar su turno o algo así. Interrumpa a los demás. Bueno, sí, yo lo entendí. ¿Cómo? Yo sí lo entendí. Como que tiene la necesidad de pues, tener todo como de inmediato y no es como de esperar su turno, interrumpa a los demás.